Muy buenos días, ¿cómo estás? De verdad quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad de iniciar este nuevo año compartiendo contigo un gran mensaje que sé que va a ser de bendición y de reto para tu vida. Quiero iniciar diciéndote lo siguiente: feliz año nuevo. Deseo que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y mucha gracia en este año que está iniciando. Dios quiere algo grande para nosotros, pero también va a ser importante la actitud nuestra ante lo que Dios esté preparando en este año que ya inició. Hemos iniciado algo nuevo. Este 2022 se inició de la mejor manera, dando gracias a Dios, viendo su misericordia en lo que fue en todo el 2021. Podemos decir que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos da una oportunidad para seguir escribiendo nuestra historia. Nos da el regalo de vivir otro año más para crecer, para avanzar y para seguir buscándolo a Él intensamente. Y por lo general, la mayoría de nosotros cuando iniciamos un nuevo año, pareciera que en lo emocional o nuestra perspectiva, es como si existiera un reinicio, un cambio de página, sentimos como que es otra oportunidad y es el momento donde la mayoría de las personas se establecen metas, se organizan, desarrollan nuevos proyectos y dicen, en este año las cosas pudieran ser mejor. Me voy a esforzar un poco más. Este año sí lo voy a lograr. Yo lo veo como una especie de reinicio. Es como cuando una computadora no está funcionando bien y tú no hayas qué hacer y dices, bueno, lo que voy a hacer es reiniciarla para que al luego iniciar nuevamente sus operaciones, quizás el funcionamiento sea mejor o se corrija algún detalle que tenga el computador que haga que funcione no adecuadamente. Pero el punto es que este nuevo año para nosotros significa un reinicio, una nueva oportunidad y necesitamos estar conscientes, atentos para poder retomar aquellas cosas que tal vez le dimos pausa el año pasado o que tuvimos que decirle, vamos a esperar un poco. Quizás este es el año para reiniciar o iniciar algún proyecto perdido, desempolvado, o quizás haya algo nuevo en tu corazón que deseas vivir, deseas experimentar y crees que este posiblemente sea el año donde tú lo puedas lograr. Pero en algo podemos estar todos, coincidir en esta idea y es que el año nuevo pareciera que nos inspirara a poder impulsarnos a lo que Dios tiene para nosotros a partir de ahora. Tenemos que ver este tiempo, este año como una oportunidad, como un regalo de gracia, como un don divino que viene de nuestro Padre Celestial para poder iniciar con la mayor fuerza. Y como iglesia, queremos iniciar un nuevo proyecto. Queremos iniciar con buen pie y hemos decidido dar unos mejores pasos. Y el día de hoy iniciamos una serie que le hemos llamado El Desafío de Volver. Te lo vuelvo a repetir, el desafío de volver. Y deseamos como iglesia que cada uno de nosotros podamos volver en 5 grandes cosas, en 5 grandes principios, y es volver a la oración, volver a la Biblia, volver a la adoración, volver a la bondad y por último, volver a la comunión. Y si nosotros como iglesia logramos redescubrir estos propósitos espirituales, seremos capaces de enfrentar lo que venga en este año y me atrevería a decir tener un mejor año, un próspero año. Y quiero hablarte de nuestro primer desafío. El primer desafío que tenemos este domingo es el desafío de volver a la oración. Y es que necesitamos convertirnos en hombres y mujeres apasionados por Dios, apasionados por la oración y que encuentren en ella el recurso vital para una vida victoriosa. Y yo deseo que al salir de este lugar, al terminar esta transmisión, el hablar con Dios, el comunicarte con Jesús, el relacionarte con Él, sea una necesidad en tu vida tan fuerte que no puedas resistirte. Ese es el deseo de Dios para nosotros hoy, que estamos llamados a volver a la oración.
Ahora, yo quiero hablarte de la oración bajo varias perspectivas. Lo primero quiero decirte que voy a hablarte como un hombre que ha perdido el rumbo, pero también quiero hablarte como un hombre que se esfuerza día a día para buscar el rostro de Dios, pero también deseo hablarte como un hombre de oración. ¿Por qué hablo de estas tres cosas que pareciera que estuvieran distantes? Y es que en algún momento de la vida, cada uno de nosotros pudimos estar en alguna de estas tres etapas. Lo ideal es que seamos hombres y mujeres de oración. Pero tenemos que reconocer que muchas veces nos hemos extraviado y otras veces nos hemos mantenido en un esfuerzo constante para lograr algo que pareciera que nos cuesta todavía poder forjar en nosotros. Pero en estos tres enfoques yo quiero hablarte desde el corazón, siendo honesto, y quiero decirte que en estas tres etapas en lo personal yo he aprendido de mí mismo, he aprendido acerca de Dios y también he aprendido acerca de lo que debe ser la oración. Y hoy deseo compartirte algunas cosas que yo considero importantes en este tema de volver a la oración. Y es un llamado no solamente de la iglesia, sino es un llamado que viene de parte de Dios. Un llamado que viene del corazón de Dios, donde Él anhela que su pueblo, que sus hijos, que su iglesia se relacionen con Él de una forma tan profunda, tan especial, que como sucedió en una ocasión con Moisés, donde Dios dijo, he hablado con él cara a cara, Moisés es mi amigo. Una relación tan profunda donde Dios y tú podamos disfrutar este tiempo y este recorrido de la oración. Lo primero que quiero decirte de la oración es que la oración, en primer lugar, da orden a la vida, da orden en el caos. Mi esposa Rusbeli tiene una frase muy interesante que a mí siempre me ha dado gracia. Y es que cuando se decide limpiar a profundidad la casa, ella dice estas palabras. Mira mi expresión. Ay, la casa está respirando. José, la casa está respirando. Y es que un ambiente de orden, un ambiente organizado transmite paz, transmite tranquilidad. Y en un sentido espiritual, yo me atrevería a decir que nuestra vida es como una casa. Una casa que todo el tiempo necesita estar en orden y que por tendencia natural tendemos al desorden. Y necesitamos canalizarnos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios para nosotros es que nuestra vida, nuestra casa, nuestro entorno esté siempre organizado. ¿En qué sentido? Nuestros pensamientos deben estar en orden, sobre todo en este año. Nuestras emociones deben estar en orden y en paz. Y por supuesto, nuestra voluntad tiene que estar equilibrada y nuestra voluntad tiene que experimentar ese orden que viene de Dios. Y la oración es un elemento indispensable si tú y yo queremos darle orden a nuestra vida. Si queremos que nuestra vida se mantenga canalizada y en perfecto estado y vaya en buena dirección. Y es que la oración es el fundamento de la vida cristiana victoriosa. Restituye lo que está corrompido. Y quiero invitarte a que puedas leer conmigo un pasaje de la Escritura que está en el libro de los Salmos. El Salmo 139, versículo 23, donde el salmista dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. En este salmo podemos encontrar el anhelo y el deseo del salmista. Él deseaba ser examinado por el mejor doctor, por su Dios. Él dice, examíname, oh Dios, sondea, revisa mi corazón, ponme a prueba. El salmista reconocía que el único que podía mostrar lo que no estaba bien, lo que estaba desorganizado, lo que necesitaba orden en su vida, era Dios. Y por eso él dice, examíname, sondéame, ponme a prueba. Y luego dice, fíjate si voy por mal camino y guíame por el sendero eterno.
Creo que en este año nosotros deberíamos hacer todos los días esto que hacía David. Que esto sea una oración en nosotros y decirle: Señor, en este año examíname, sondéame, ponme a prueba, sondea mis pensamientos, y si en mí hay algo que no está bien, muéstralo, Señor. Muéstramelo. Deseo corregirlo. Pero hay un detalle interesante, y es que el salmista no solamente dice: Señor, muéstrame, sino que le hace una segunda petición: guíame por el camino eterno. Y en este año yo quiero retarte a que la primera y gran decisión que debemos tomar como iglesia es hacer de la oración el primer elemento para una vida victoriosa. Y hay algo que estuve reflexionando mientras preparaba esta enseñanza, y lo tuve que anotar y guardar, y quiero leértelo. Y es que la oración es el sitio de encuentro con Dios. Es la oportunidad para descubrir lo que no anda bien. Es el lugar de descanso donde podemos permitirnos vernos tal y como somos, sin temor. Es el momento también en la oración para derribarnos, para ser derribados y a la vez para ser reconstruidos. Y es que en la oración, cuando la vemos como una forma de darle orden y significado a la vida, es allí, en la intimidad, donde nosotros podemos hacernos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestras áreas que necesitan ser trabajadas, de aquellas faltas que necesitan ser resueltas. Es allí donde podemos reabastecernos del poder, de la gracia, del amor y la pasión por Dios y por las cosas de Dios, por su obra. Es el lugar donde nosotros podemos colocar en orden nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, donde podemos darle orden a la agenda de nuestra vida en este año que ya inició, y que creo que debemos colocarlo en manos de Dios. Pero lo más importante entender que en la oración es que podemos encontrar el orden adecuado para vivir una mejor vida en este nuevo año. También quiero compartir contigo un texto que tal vez lo has leído muchas veces. A mí de verdad me encanta este texto. Me parece un texto hermoso, un texto que habla de la bendición que nosotros podemos encontrar en la oración en momentos difíciles. Y es Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, donde el apóstol Pablo, que por cierto, cuando conoces el contexto de esta carta, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo no había pasado un momento bueno, sino que él había experimentado momentos buenos y malos, y que aún así había aprendido a servir, a honrar y agradecer y a estar satisfecho en cualquiera que sea su situación. Pero vamos a leer el texto. Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Tenemos que orar. ¿Qué nos está motivando Pablo? A buscar a Dios en oración y clamor. ¿Qué es lo que Pablo quiere que nosotros evitemos? Ser esclavos de la inquietud, del afán, de la preocupación, de las vanidades de la vida que muchas veces nos pueden arropar. Y él nos dice prácticamente: en medio de las circunstancias que estés viviendo, no te inquietes. Hay una mejor alternativa, hay un mejor camino. ¿Y cuál es, Pablo? Oración. Él dice: no te inquietes por nada. Sea lo que estés viviendo, no te inquietes. Al contrario, hay algo que sí puedes hacer, y es orar. Porque la oración, te lo vuelvo a decir, da orden a tu vida. Dice Pablo: en toda ocasión, ora, ruega a Dios, presenta tus peticiones, y hay un regalo, y es que en medio de la oración, para darle orden a la vida, hay una experiencia, y esta experiencia se llama la paz de Dios. En este año yo deseo vivir y experimentar la paz de Dios en mis pensamientos y en mis emociones, pero también en mi voluntad, que lo que decida sea algo que venga realmente de parte de Dios. Y creo que también ese debe ser tu deseo, que lo que tú te plantees, que lo que tú desees, que lo que tú anheles ver en tu vida,
y tú le pidas a Dios en oración y pongas en práctica este principio de volver a la oración, tú sientas la paz, tú sientas tranquilidad en lo que estás viviendo, sientas paz en lo que estás experimentando. Creo que eso es la gran bendición, que en lo que tú decidas digas, esto es de Dios porque en mi corazón hay paz. Y por cierto, hay un texto que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es decir, que cuando algo es de Dios, lo primero que debe provocar en tu vida es paz en medio de lo que estés viviendo. Así sea una tormenta. Como dice aquel canto, paz en medio de la tormenta. Dice el texto, te lo vuelvo a leer, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón, cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús. Y de verdad que me gusta esta parte de la paz de Dios, que es capaz de resguardar todo lo que somos. Y es que si la paz de Dios está hecha para bendecirnos, esa misma paz está hecha para protegernos. Y eso es lo primero que quería compartir contigo hoy acerca de la oración. La oración da orden a tu vida. ¿Quieres tener un gran año? Organiza tu vida en oración. Número 2. La oración también tiene el poder para dirigirte en el proceso o para guiarte en el proceso de tu vida. Todo en la vida es un proceso, ¿verdad que sí? Todo en la vida es un proceso y todo proceso tiene sus etapas y cada etapa tiene un periodo de tiempo, una función y un propósito en particular. Y nosotros tenemos propósitos en la vida. Y cuando hablamos que la oración dirige el proceso, es que en los procesos que estés viviendo, sean duros, difíciles, malos o buenos, Dios debe ser quien tenga el timón de tu vida. Dios debe ser tu mapa, tu GPS, tu brújula, tu dirección segura para llegar al lugar deseado, al puerto seguro, al proyecto que Dios preparó para ti. ¿Sabes una cosa? Cuando se habla del tema de la música, hay algo llamado el oído melódico y el oído rítmico. El oído melódico trata de cuando tú puedes identificar las tonalidades o los acordes o la melodía y puedes seguirla o imitarla. Ese es el oído melódico. Espero explicarme, no soy especialista en esto, simplemente conozco algunas cositas. Y lo segundo está el oído rítmico y es aquella capacidad de identificar el tiempo, la secuencia y tratar de seguirlo y obviamente identificarlo y seguirlo. Por ejemplo, tengo acá un teclado. Vamos a hablar del oído melódico. El oído melódico, como te dije, es la capacidad de identificar los sonidos y tratar de imitarlos. Es como cuando alguien intenta cantar y no logra entonar, posiblemente no tiene un buen oído melódico. Pero vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Sí lo escuchas? A ver. Ok. Tampoco soy especialista en esto. Por ejemplo, tenemos, voy a utilizar, a ver, esto es do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué tal si me ayudas a tratar de escuchar el sonido y a tratar de imitarlo? Ahora, vamos a tratar de hacer el mismo sonido. Do, re, mi, fa. Vamos a hacerlo de nuevo. Do, re, mi. Oído melódico. Escuchas y tratas de imitar el sonido. ¿Lo puedes hacer? Do, re, mi. A ver, hazlo tú. Fa. Muy bien. Oído rítmico es la capacidad de poder seguir una secuencia en el tiempo. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre darte gloria, honra y honor por siempre. Y gozarme en su poder, porque grande eres tú. ¿Sí me entiendes? En la música tenemos lo que es el oído melódico y el oído rítmico, y me he dado cuenta que la oración podemos verla en un sentido de esta manera.
El oído melódico es tratar de identificar en tu vida, por medio de la oración, la voluntad de Dios para ti. Lo que Dios te está enseñando, lo que Dios quiere mostrarte, lo que Dios quiere que tú evites. Eso vendría a ser la melodía de Dios que tenemos que aprender a descifrarla, identificarla y seguirla. Pero cuando hablamos del oído rítmico, es la capacidad de tú poder seguir el ritmo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí me entiendes? Muchas veces nosotros podemos escuchar, conocer lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero otras veces podemos tener dificultades para poder seguirlo, para poder caminar con Él, para poder hacer su voluntad. Y es porque nos cuesta mantener el ritmo o porque tal vez vamos en una velocidad distinta al ritmo de Dios. Muchas veces podemos conocer la voluntad de Dios, pero eso no significa que estemos siguiendo la voluntad de Dios. La buena música tiene que ver con la parte melódica y la parte rítmica. Hay personas que pueden ser muy buenas en la parte melódica, puedes mantener la entonación, pero tienen tal vez dificultades para mantener los tiempos musicales. Pero el secreto acá, en un sentido espiritual ahora, es que tenemos que aprender a caminar en la oración en estas dos áreas, escuchar, identificar la voz y la voluntad de Dios, pero también la capacidad de seguir su voluntad, seguir el ritmo de Jesús. Y es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, la oración es vital para poder seguir su voluntad. La oración es un elemento indispensable para poder ser guiados por la voz y la melodía de Dios. ¿Y esto por qué sucede? Es porque Dios así lo desea. Filipenses 2:13 dice, porque es Dios, el Dios mismo, quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que Él le agrada. Y no solo esto, sino que también les da el poder para que lo hagan. Otra versión dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para su buena voluntad. Y es que el tema de la voluntad de Dios es un tema tan amplio y tan profundo que tenemos que ser honestos. Hay cosas que están claras. Hay cosas que encontramos en la Biblia que sabemos, esto lo dice Dios y esto lo quiere Dios para nosotros. Y esto es lo que Dios nos muestra. Pero hay asuntos que tal vez no están muy claros, hay asuntos dudosos o hay asuntos que en la Biblia no están. ¿Y cómo podemos saber cuando algo es voluntad de Dios? La oración. La oración. Ese es el mayor recurso para poder discernir la voluntad de Dios. La oración, junto con la palabra de Dios, unidas, es el componente apropiado para poder oír, identificar la melodía, el ritmo y la voluntad de Dios. Te daré unos ejemplos, como cuando alguien dice, deseo salir de mi trabajo, buscar otro, pero no sé si es el tiempo, no sé si es adecuado. ¿Qué dirá Dios al respecto? O, por ejemplo, tienes alguna idea de montar una empresa, un negocio, un emprendimiento y no sabes si realmente eso es lo que Dios quiere para tu vida, si realmente ese es el camino, si es la inversión, si es el momento, si es eso a lo que te deberías dedicar. No lo vas a encontrar claramente en la Biblia. Entonces es allí donde tú necesitas orar. Y tal vez en este año tienes algunos proyectos en mente, lo has pensado, has investigado, lo has hablado con amigos, con familiares, pero te pregunto, ¿has orado por eso? ¿Le has pedido a Dios dirección? ¿Has pedido que Él te guíe y te muestre si eso no es? Por ejemplo, cuando alguien dice, en esta situación que estoy viviendo, ¿qué quiere Dios enseñarme? ¿Será que es el tiempo para mudarme, cambiarme de lugar, cambiarme de trabajo? ¿Será que es el tiempo de mudarme a otro estado? ¿Será que es voluntad de Dios que vaya y me mude a otro país? Son cosas que debes orar y que no deberías lanzarte sin orar. A veces las personas, aún siendo creyentes, sienten cosas en su corazón, creen cosas en su corazón, pero ni siquiera han orado, ni siquiera han verificado, ni siquiera han podido sentarse con Dios y orar y discernir, Señor, esto es tu voluntad. Y creo que como cristianos en este año 2022 tenemos que ser más responsables y entender que la oración nos beneficia, la oración te beneficia a ti. Si tú oras, hay orden en tu vida. Si tú oras, puedes contar con la dirección y guía de la voluntad de Dios. Dios te va a guiar.
Por ejemplo, la persona con quien estoy relacionándome, ¿será que es la persona con la que yo me voy a casar, con la que debería casarme? ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Qué quiere Dios de mí en esta situación que estoy enfrentando? ¿Cómo debería comportarme? Señor, ¿cómo hago para poder conversar con esta persona con la que no me estoy llevando bien? Señor, tengo un problema en este trabajo y no sé cómo debería manejar porque he utilizado tantas cosas y no sé cómo hacerlo. Estos son ejemplos que te doy. ¿Qué estoy viendo en mí que necesito corregir? ¿O será que esto es el tiempo para qué? Son preguntas que nosotros tal vez en estas últimas semanas nos hicimos, o en estos últimos días, o en estos 2 días que ya iniciamos en el nuevo año. Te quiero decir, necesitas orar. Y como iglesia nosotros queremos motivarte a que nos unamos como familia, como equipo, para orar, para motivarnos y para ver las grandes cosas que Dios puede hacer en nosotros si oramos, si nos responsabilizamos del proceso de orar. ¿Por qué te digo esto? Porque la carencia de oración en tu vida te coloca en una situación de riesgo, en una situación de torpeza, te tropiezas a cada rato. ¿Por qué? Porque tal vez no le estás dando prioridad a la oración. Y en este año debes hacer de la oración una prioridad. Porque cuando no lo haces, eres presa fácil del tropiezo, eres presa fácil para las malas decisiones. Dijo una vez Martín Lutero, la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y en este año debemos tomar grandes decisiones a diario, y una debe ser seguir la voluntad de Dios para nuestra vida en oración. Y te quiero regalar un texto bíblico, Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8, que dice, confía en el Señor. En este año, confía en el Señor. Todos los días, confía en el Señor. ¿De qué forma? De todo corazón. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto es una gran noticia, que Dios pueda abrir camino. ¿Pero cuándo? Cuando confío de todo corazón y no me confío de mi propia sabiduría, de mi experiencia, de lo que yo sé, de lo que yo hago. Confía, reconócelo y Él allanará tus sendas. Y luego dice nuevamente, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¡Wow! ¿Qué quiere Dios de ti hoy? Que en la oración encuentres orden y también encuentres dirección de su parte. Y en tercer y último lugar, la oración te mantiene enfocado. Uno de los grandes retos de esta generación, es mantener el enfoque, mantenerse concentrada. Una vez leí que esta generación es la generación de las multitareas. Queremos hacer 1000 cosas a la vez, pero lamentablemente cuando queremos hacer mucho, hacemos poco. Como dice una frase, conocedor de todo, especialista de nada. Y en la vida espiritual uno tiene que mantenerse enfocado. En la vida cristiana tenemos que mantener el foco puesto en lo más importante, en lo trascendente y no en lo circunstancial. Como hace unas semanas había dicho, que tenemos que aprender a vivir de principios y no de circunstancias. Vivir solo por las circunstancias nos coloca en la misma situación del apóstol Pedro. Pedro intentó caminar sobre las aguas siguiendo la voz de Jesús, pero cometió un error, y es que al caminar dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar la dificultad, las circunstancias. En vez de mirar al Creador de la vida y aquel que todo lo sostiene en la palma de sus manos. Vivir por principios y no por circunstancias significa que tú crees y confías de todo corazón en las promesas de Dios. Eso significa que tú vives y tratas de revisar, de escarbar, de profundizar y extraer principios espirituales que vienen de Dios.
Significa también echar raíces, profundizar y convertirte en un buen roble que se sostiene en medio de cualquier dificultad. ¿Por qué razón? Sus raíces son profundas. Vivir por principios significa forjar mejores raíces cristianas. Que tu vida sea un cristianismo verdadero, un cristianismo que transmite lo mejor de Dios, porque estás reflejando la gloria de Dios en tu vida. Y es que la oración te ayuda a mantener la mirada puesta en Dios. Y en un mundo de verdad con tantas distracciones, tú te levantas y muchas personas lo primero que agarran es el teléfono, revisan los mensajes, revisan las noticias, piensan tengo que trabajar, tengo que hacer, y estamos tan saturados de cosas por hacer que lamentablemente dejamos a Jesús, dejamos la Biblia y dejamos la oración como el último recurso. Pero cuando tú empiezas y dices tengo que orar y voy a perseverar en la oración, Dios te ayuda y te mantiene enfocado. ¿Sabes qué es un buen ejercicio? Que cuando tú todas las mañanas te levantas y tú empiezas a orar, Dios organiza tu agenda, Dios te mantiene enfocado y pareciera que las piezas se acomodan adecuadamente y empiezas a entender cuáles son las prioridades en tu vida, qué es lo más importante, qué es lo secundario, qué debería salir, qué debería quedarse, en qué debería enfocarme. Cuando tú oras y colocas todo en manos de Dios, Dios organiza tu vida de tal manera que empiezas a identificar cuáles son las verdaderas prioridades para tu vida. Y este debe ser el año para profundizar espiritualmente, para reinventarnos, para reavivarnos, para levantar murallas caídas, para recuperar nuestra relación con Dios y para empezar a caminar al ritmo de Dios. Pero te voy a alertar en algo. Vendrán momentos de distracción, vendrán momentos de desánimo y tal vez de desilusión. Pero quiero leerte lo siguiente para cuando lleguen esos momentos, porque llegarán. Oren para que puedan orar. Oren hasta que puedan orar. Oren para recibir ayuda para orar. Y no renuncien a la oración porque no pueden orar. Pues precisamente cuando piensas que no puedes orar es cuando estás orando más. Y algunas veces cuando no tienes ningún tipo de consuelo en tus súplicas es cuando tu corazón, todo quebrantado y abatido, está realmente luchando y verdaderamente prevaleciendo con el Altísimo. Estas son palabras de Charles Spurgeon. Y esto tiene que ser para nosotros una frase que nos motive. Que cuando haya ánimos de oración, ora. Pero cuando no haya ánimo para orar y para perseverar, es posiblemente donde más necesitas orar y clamar ese Dios que ordena tu vida, que te guía y te enfoca. Y por cierto, dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto lo dice el apóstol Pablo para nosotros hoy también, que debemos mantenernos concentrados y enfocados. Y este texto nos dice, ¿qué debes hacer? Poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos. También el texto nos dice hacia dónde, lo espiritual, lo eterno y no lo efímero, pero también nos dice hacia dónde no deberíamos colocar la mirada, las cosas de la tierra. Y creo que si somos honestos, muchas veces nos hemos enfocado en las cosas del día a día, en nuestros asuntos, en nuestros problemas, pero las cosas espirituales eternas y que son de gran peso, tal vez no le hemos dado la prioridad. Pero esto no es momento para mirar lo que no hicimos, sino es una oportunidad para ver lo que ahora sí podemos hacer. Enfocarnos y concentrarnos en las cosas de Dios. Y para ir cerrando, quiero decirte que nuestra mente tiene la capacidad de percibir o recibir 400 millones de bits por segundo. Y el 89% es por la vista. ¿Qué te parece ese dato? Pero solamente el 0.1% nosotros lo percibimos. Esto significa que estamos perdiendo 99.9% de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros estamos desenfocados? ¿Qué ocurre si estamos mal dirigidos? ¿Qué ocurre en nuestras vidas si estamos en desorden?
me atrevo a decir hoy que la mayor decisión que nosotros podemos tomar hoy es iniciar este año con oración. Vivir en oración, ser oración y que la oración sea en nosotros algo tan natural como respirar, parpadear, de tal manera que nuestra vida, pensamientos, emociones, relaciones, decisiones y todo lo que hagamos sea bendecido, prosperado y conducido por Dios. Creo que no hay mejor lugar que estar en los brazos de Dios. No hay mejor lugar para caminar cuando Dios tiene el timón. Y no hay mejor victoria cuando Dios es quien lucha y gana tus victorias. Pero esto lo podemos lograr cuando como iglesia decidimos, este tiene que ser un año para volver a la oración. Deseo de corazón que este mensaje sea de ayuda, sea de motivo y como te dije en un principio, que salgas de este lugar, que al terminar esta transmisión tú digas y que la oración se convierta en ti algo tan necesario y tan vital que no puedas resistirte y comiences hoy una vida de oración. Que Dios te bendiga y te guarde. Ha sido un placer compartir contigo este mensaje. Nos vemos en una próxima oportunidad.